que terminamos la parte primera, menciona Dalmacio en el epígrafe primero, la página 19, dice que la idea liberal es realista. Es decir, hay una conexión entre lo que, como él presenta la idea liberal y el realismo y por lo tanto la realidad. O sea, esto es lo contrario de lo que va a plantear en el capítulo de hoy. Es decir, lo contrario del realismo es, desde el punto de vista político, la ideología y desde un punto de vista noseológico, por así decirlo, sería el racionalismo. Es decir, adelanto un poco que, en mi opinión, la tesis que sostiene aquí don Dalmacio en este capítulo segundo de la tradición de la libertad es que la esencia del proyecto político moderno es un racionalismo de carácter religioso o cuasi religioso. Y por lo tanto, el liberalismo, en tanto en cuanto se entiende como realista, ¿vale? No el liberalismo como ideología, que también es posible, cuidado, como es posible el catolicismo como ideología, como es posible la familia como ideología o los churros como ideología. Cualquier cosa puede ser una ideología, ¿no? En la medida en que uno vea el sistema de ideas y ya no vea la realidad. Y en ese sentido, el pensamiento del liberal, según don Dalmacio, sería un pensamiento abierto constantemente a la realidad y por lo tanto histórico, abierto constantemente a la verdad que siempre es actual, que siempre es de presente. Bueno, señala aquí en la página 20 ya de nuestro capítulo que hace una afirmación muy rotunda de que el liberal confía en la condición humana, como enseña el realismo, y que por lo tanto, por realismo, acaba predominando el altruismo sobre el egoísmo. Bueno, esto se da de bruces radicalmente con tranquilamente la mitad del pensamiento moderno, por no decir todo, ¿no? Porque el pensamiento moderno parte de la concepción protestante que es pesimista, antropológica. Es decir, que Lutero y todos los epígonos, todos los que le van a seguir, y el calvinismo, no confían en la naturaleza humana. Y aquí, don Dalmacio, como él, para él, la liberal es la tradición política de la cristiandad, con las raíces romanas y griegas, obviamente, pues en ese sentido, por realismo hay una confianza católica en las bondades de la naturaleza humana. Si no se tiene este realismo, si no se confía en las posibilidades de la naturaleza humana, es imposible hacer cualquier cosa en política, porque siempre se va a concebir la política como un mal menor, como una ley de mínimos, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto debe incluir eso y también lo menciona aquí esa parte de la política también la menciona aquí don Dalmacio precisamente por realismo. Pero mucho cuidado con abrazar el pesimismo antropológico incluso a nivel metodológico, como podría hacer Maquiavelo, porque en ese sentido podríamos precisamente pecar de irrealistas. Mm. Bueno, dice aquí don Dalmacio en el punto 3.1 que el liberal no es menos escéptico que Pascal. Sabe que la libertad es el presupuesto de la política porque convergen infinitos deseos, etcétera, etcétera, y sabe también que frecuentemente la voluntad de poder se impone con demasiada frecuencia a la razón y que por lo tanto la política del escepticismo es preferible a la política de la fe siguiendo a Oxford. O, como lo llama Carlo Gambetta, el liberalismo triste o la visión triste de la política, o, como dice Jerónimo Molina, la imaginación del desastre, es decir, todo es susceptible de empeorar, entonces no sea que por arreglar algo pues lo empeoremos, ¿no? Es decir, que Alonso, es... Sí, nada, simplemente una frase que yo me acuerdo que además la decía mucho Dan Dalmacio en relación con estas que estás leyendo, es aquello que decía Julian Freud de que siempre hay que ponerse en lo peor, ¿no? sí, Solamente claro, eso, ¿eh? claro, claro. Sí, 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 exactamente. Pues un poco en esta línea es como va Jerónimo Molina, ¿no? Y por lo tanto, como esto él lo está poniendo en el punto 3.1, este escepticismo
no está reñido con el realismo, sino que debe entenderse precisamente como parte del realismo. ¿Para qué sirve el escepticismo? Pues el escepticismo sirve precisamente para no caer en lo que luego va a decir después, que es la gran herejía, se podría decir, de la modernidad, que sería el racionalismo. Eh, un sano escepticismo, o si se quiere, en términos teológicos, sería matizar la teología positiva, es decir, lo que nosotros sabemos y afirmamos de Dios, con la teología negativa, con lo que nosotros sabemos que no sabemos de Dios y sabemos que Dios no es. Entonces, ambas se necesitan precisamente para aproximarse a Dios. Y en ese sentido, un punto de escepticismo en general en la vida intelectual y en la ciencia es necesario, pero también en la política. Y por lo tanto, eh, no podemos reaccionar nosotros al racionalismo, a la sistematicidad de la modernidad con otro sistema perfecto alternativo. Por lo tanto, todo lo que nosotros propongamos, precisamente a fuer de liberal, tiene que ser tradicional, es decir, tiene que estar basado en la tradición política de la cristiandad. Y por lo tanto, partir de la historia para generar nueva historia. De otra manera, no vamos a hacer sino repetir lo que la página 21 ya habla, dentro de los tres modos de la política, pues repetiríamos o bien la política cardiológica o bien la política utópica. Él habla de estos tres modos de la política, que lo tiene también señalado y desarrollado en otra separata de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y la política farmacológica pues es la que entiende la política como un remedio, es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Por realismo, en vez de pretender hacer una especie de teoría general de la salud humana, deducir de la idea las posibles enfermedades que son y que podrían ser, etcétera, como una especie de tabla de Mendeleev de los elementos, ¿no? Y a partir de ahí hacer la medicina. Bueno, la medicina en ese sentido no pretende hacer eso, sino que es reactiva. Hay una enfermedad, hay algo que afecta a nuestra salud, bueno, pues se trata de entender y ponerle remedio a eso. Y por lo tanto, esta sería la política farmacológica. La política cratológica sería la política que identifica la política con el poder. Es decir, sería lo que Maquiavelo representa como el arquetipo, ¿no? En el príncipe. Se entiende que el medio de pago de la política, que sería el poder, es al mismo tiempo el fin. De la misma manera que en la economía, el dinero no va a ser solo el medio de pago, sino que va a ser también el fin. Y eso es lo que normalmente entendemos de manera más o menos precisa como capitalismo. O el amor va a dejar de ser una relación y se va a convertir en una cosa, en un objeto casi de consumo. Y en ese sentido, tanto poder como dinero como amor en la modernidad se van a convertir no en relaciones, sino en cosas en sí mismas. Y la política cratológica sería eso, la eliminación en el fondo de la política por unas meras finanzas del poder. Luego, la política utópica sería aquella que pretende traer el cielo a la tierra, es decir, es el ejercicio máximo de racionalismo, pretender que con una idea pensada la realidad histórica deba adaptarse a eso. Y esa idea evidentemente ha sido pergeñada únicamente en la cabeza del utopista o del ideólogo. Bueno, dice aquí, la política de la libertad se diferencia de la cratológica y la utópica en que deja vivir a los hombres libremente, a su aire. Esto, en ese sentido, pues es muy dalmaciano, ¿eh? Es muy dalmaciano. Esta actitud liberal, actitud generosa, que es lo que significa liberal, de no pretender hacer una síntesis entre todos los hombres. Y por lo tanto, aquí es un poco lo que decía Hannah Arendt, que es el presupuesto de la política. El presupuesto de la política es la multiplicidad de los hombres, es el nacimiento, que vienen hombres nuevos al mundo.
Por lo tanto, también la falta de pluralidad, la falta de hombres, acaba con la política. Y esa es una de las claves de lo que pasa en el mundo de la antigua cristiandad. Simplemente que no hay nuevos hombres y se están importando los hombres de otro sitio. Con lo cual está desapareciendo la política europea o la política de la cristiandad, porque falta su presupuesto. Señala también Dalmacia aquí que la política de la libertad se centra sobre todo en el derecho. Es decir, no tanto en prescribir cómo deben ser las cosas, sino en poner un límite, ¿no? Sanar los males del cuerpo político conteniendo los excesos susceptibles de desequilibrar. Aquí, y en general en todo el capítulo, eh, yo haría un pequeño comentario, no crítico, pero digamos sí tratando de ir un poco más allá de lo que aquí se dice, ¿no? Es cierto que forma parte de la tradición de la libertad la limitación de la política por el derecho, y es cierto que la política debe buscar corregir los excesos y reequilibrar en la vida del pueblo, cierto. Pero, por lo menos, en ciertos momentos de la historia, hay decisiones políticas que van más allá de conservar el orden o mantener el equilibrio. Podría poner dos ejemplos. Cuando Julio César se decide a iniciar o se deja llevar por la conquista de las Galias, ¿no? O si queréis el famoso paso del Rubicón para, bueno, dando inicio a la guerra civil. O también cuando los reyes católicos, eminentemente Isabel la Católica, deciden hacer esa expedición a lo que luego será América y deciden llevar a cabo toda una labor de extender la cristiandad y extender España, porque en ese sentido ahí son coextensivos, no se podría extender España sin extender la cristiandad, continuando el esfuerzo de la reconquista, y eso es una decisión que va más allá de mantener el orden, o que va más allá de equilibrar el orden político, ¿no? Hasta la guerra de Granada se podría haber entendido así, y tampoco, pero bueno, en ese sentido, Pero no te olvido, voy a ser un día bueno para la política. en ese sentido, perdón, que le silencio a Elena. En ese sentido, bueno, quizá quedaría aquí por desarrollar para nosotros una visión no utopista, no cratológica, pero sobre todo no utopista, pero sí que tuviera en cuenta la esperanza cristiana, que la menciona también este texto. Bueno, habla aquí en el punto cuarto de que a medida que se disminuye el papel de la tradición cristiana y por lo tanto de la tradición liberal en Europa, pues aumenta la influencia de lo que Raymond Aron llamaba la ideocracia o la religión de los intelectuales, que le hace también decir a Mark Lilla que la era moderna renuncia a recurrir a la revelación divina, pero precisamente por eso debería estar más atenta al fenómeno de la religión y comprender esos efectos políticos, ¿no? Y de ahí le lleva a citar a Belloc, ¿no? Como Belloc entendía que en toda la modernidad hay un espíritu herético. Recuerdo que herejía significa, etimológicamente, herein en griego significa separar. Y por lo tanto, lo que ocurriría en la modernidad política protestante sería separar, coger un elemento del cristianismo, separarlo de su matriz y convertirlo eso en lo que va a decir aquí, ¿no? En la gran herejía y al mismo tiempo en el racionalismo político, ¿no? Habla aquí de un concepto, la página 22, que lo cita, de Jan Assmann, que es la religión dúplice. Es de este libro, Religio Duplex. Jan Assmann era un egiptólogo alemán y como me parece que luego además este concepto se da por supuesto, pues he ido a buscar, preparando esto, he ido a buscar un poco lo que sería una definición. Y en la página 13 de este libro, citando a un inglés llamado Ralph Cuthbert, según él, en la teología del antiguo Egipto, pues habría dos religiones, una pública y una arcana. Según Cuthbert, todas las religiones del mundo antiguo son, en cierto sentido, dobles, con rasgos externos que adoptan la forma de una religión oficial
y aspectos internos que se expresan en forma de misterios, en sentido mistérico, de ritos o de cuestiones que no son para todo el mundo. Por lo tanto, la religión dúplex sería aquella teoría o explicación de Jan Assmann que señala que esa doble cara de la religión, una para el público, para todo el mundo, y otra reservada, continuaría en todas las religiones y llegaría a la modernidad. Y por lo tanto podría haber múltiples expresiones religiosas de múltiple tipo, es decir, uno puede ser budista, ecologista, feminista, católico de no sé qué, pero detrás de todas esas expresiones religiosas de cara al público, de formas externas, habría una religión arcana, común, que en último extremo, según Jan Assmann, se identificaría con la llamada religión de la humanidad. Y bueno, me ha parecido muy sugerente que tuviéramos en cuenta este concepto, esta interpretación que hace también de la historia de las ideas y de las religiones Jan Assmann, dado que aquí está citado en la nota 17. Bueno, dentro de esto, la expresión máxima, aquí hace una afirmación rotundísima, don Dalmacio dice al final de la página 22, el calvinismo es una de las causas principales del racionalismo y del olvido de la vida eterna, que lamentaban Ratzinger y Cafara, entre otros. ¿Por qué? Porque tiende a desentenderse de la salvación y se concentra en la vida en el aquende, guiado por la certeza de la ciencia o lo que se representa como tal. Es decir, aquí se recuerda la famosa tesis de Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, por la que la causa de la transformación de la economía en una economía capitalista, ¿no? En una economía movida por el lucro, en una economía abstracta, financiarizada, en una economía que todo lo tiende a reducir al numerario, a la crematística. Bueno, pues la causa de esto sería precisamente el calvinismo. Esta es la tesis clásica de Max Weber, ¿no? Que tampoco voy a profundizar más en esto, pero lo menciono. Y por lo tanto, tiene sentido que debemos entender el racionalismo en el mundo moderno como un fenómeno de causa religiosa. Y esto creo que es capital, esto que es constante en don Dalmacio, pero creo que lo debemos tener bien machacado. Es decir, no existe la modernidad como un fenómeno histórico secular opuesto a la religión. Existe la modernidad triunfante, que es la protestante, como un fenómeno opuesto a la religión tradicional de Europa, por supuesto, eso sí. Pero es que ese secularismo, que don Dalmacio decía que no es secularización, sino que es politización, debe entenderse causado por la religión y segundo, de naturaleza religiosa. No es un fenómeno secular. En ese sentido, avanza aquí la página 23. Las formas concretas de religiosidad que suscita la gran herejía son las ideologías. Y esas ideologías tienen particulares teologías o particulares ateologías. Es decir, teologías sin Dios, pero son teologías. Por eso lo que estamos diciendo aquí, que debe entenderse el secularismo moderno como una religión. Y de hecho aquí cita a continuación pues, a Erich Vogelin con la religión secular, con las religiones políticas, etcétera, etcétera. Hay una cita aquí de Tocqueville que hace esa conexión donde la causa de lo político es la idea de Dios que se tenga, y avanza ya en el parágrafo quinto que el primero que en utilizar la expresión religión secular parece haber sido Valdemar Gurian, aunque no pone la cita de esto, sería interesante buscarla. La difundió Raymond Aron, que también es interesante, y Jacob Talmon las identificó a estas religiones políticas como religiones de la democracia totalitaria o Gentile como religiones de la política. Cita también a Rousseau y está aquí implícitamente citado el famoso último capítulo del contrato social, ¿no? Con ese ataque tan feroz, explícito que tiene Rousseau al catolicismo, ¿no? Que todo es aceptable excepto el catolicismo. Por lo tanto, Coderat demostrandum, ¿no? Es decir, el proyecto político de la modernidad no tiene ningún problema en aceptar
infinitas expresiones de la religión a nivel público, ¿no? Mientras detrás de todo eso esté esa religión arcana que viene a ser la religión del poder, la gran elegía, la religión de la humanidad, la religión secular. Página 24, el trasfondo de las religiones seculares es el eterno gnosticismo que prospera en el vacío dejado por Kant al arrumbar la metafísica. Es decir, vamos a lo mismo. Kant elimina la metafísica, por lo tanto se acaba el realismo. Y como no podemos conocer lo real, lo que queda es el racionalismo que genera un gnosticismo, genera unas religiones seculares. Por eso también ese artículo que tiene Dalmacio sobre Kant como el origen del nihilismo y también el triunfo, el hechizo que genera Kant en los intelectuales modernos. Así que se podría decir, parafraseando a Marx, que Kant es el opio de los intelectuales, ¿no? Bueno, ocupan el lugar del cristianismo artificiosas religiones sincréticas. Cita aquí en la nota 25 el estudio de Brad Gregory, The Unintended Revolution, How a Religious Revolution, es decir, el protestantismo, Secularized Society. Lo cual vuelve a ir en la línea de lo que estábamos diciendo. Es decir, cómo la causa de la secularización y del racionalismo modernos es religiosa y cómo a su vez esa secularización y esa politización es a su vez un movimiento religioso y por lo tanto hay que pelear o hay que oponerse de manera religiosa a esto. Bueno, según el sociólogo de la religión, final de la página 24, Peter Berger, la época actual es una de las más religiosas que han existido. Ahora, decidme si no se puede decir que don Dalmacio hace una interpretación de la política desde presupuestos teológicos, con lo cual hace literalmente un ejercicio de teología política. A mí me parece claro, clarísimo. Vamos, me parece indiscutible esto. Señala aquí también en la página 25, arriba de la página 25, el movimiento de la Radical Orthodoxy, ¿no? Curiosamente, este grupo de ingleses, de anglicanos, pero bueno, ciertamente próximos al catolicismo, luego varios de ellos se han terminado convirtiendo al catolicismo, que recuperan, dice aquí, a Santo Tomás de Aquino, pero fijaos, no solo a Santo Tomás de Aquino, sino que recuperan la idea del sobrenatural expuesta por Henri de Lubac. Van a buscar también a Baltasar, ¿no? Se sienten cómodos con todas las tesis de Ratzinger, y en ese sentido, aunque luego en la expresión política concreta les falte, a mi juicio, y en el que yo creo recordar de don Dalmacio, les falte, tienen conocimiento teológico, tienen la intuición metodológica o epistemológica correcta de que la teología es la clave para todos los saberes y también para la política. Lo que les falta es conocimiento político, les falta conocimiento de historia de las ideas y por lo tanto, cuando hacen la aplicación de la teología a esto, pues tienden a incurrir un poco en tópicos, ¿no? A mi parecer. Punto sexto de la página 25, hay un general descrédito de la religión tradicional y la causa de esto sería el embate del gnosticismo subjetivista, el racionalismo, cuya idea clave, principios de la página 26, es que el hombre puede salvarse por sí mismo mediante la razón pura. Va a citar luego un poco más adelante, o ha citado ya, perdón, a Karl Rahner, que no lo he mencionado. A Karl Rahner, efectivamente, en la página 25. Entonces esto merece también una pequeña pausa porque quizá fuera de determinados círculos casi clandestinos, pues no son muy conocidas estas cuestiones de teología, ¿no? Bueno, Karl Rahner, que ciertamente tiene cuestiones muy válidas y que aportaron mucho a la teología del siglo XX, sobre todo estoy pensando en el axioma trinitario, o si queréis podemos un poco ver qué es esta historia, es, digamos, el gran alter ego de Baltasar, ¿no? Baltasar lo que va a hacer es aplicar la filosofía realista
con los trascendentales, es decir, la verdad, la bondad y la belleza, aplicar ese esquema realista, ese esquema del ser del mundo, a la exposición de los misterios de Dios. ¿Mm? Es decir, va a hacer una analogía entre el orden del mundo, creado por Dios, ciertamente, y la revelación. Y va a explicar la revelación utilizando, por así decirlo, categorías naturales, categorías del mundo creado. Eminentemente la de la belleza, sobre todo porque es la que permite mayor apertura hacia la trascendencia. Bueno, lo que va a hacer metodológicamente Runner es coger el esquema kantiano, sorpresa, ¿verdad? Coger el esquema kantiano racionalista, no realista, sino pensado a priori, y pretender demostrar la necesidad racional y lógica de las instituciones teológicas y de la fe. Por lo tanto, como el racionalismo kantiano, su fundamentación es una fundamentación en el yo trascendental, es decir, en la antropología, en las categorías del yo trascendental, del sujeto, la explicación, la fundamentación de la teología y de la religión en general para Karl Rahner es antropológica. Todo se explica por necesidades lógicas del ser humano, del hombre, ¿no? Y por lo tanto se pretende deducir la teología de la antropología. Estoy exagerando un poco, pero no mucho. La prueba, si queréis, material de esto es que podéis coger cualquier libro de Baltasar y cualquier libro de Runner y contad el número de citas bíblicas que hay. Y os vais a dar cuenta que es muy raro que Runner ponga ni siquiera una cita bíblica. Porque para él eso de alguna manera sería acudir al dato positivo de la fe y por lo tanto desmentir este esquema a priori. Como os podréis imaginar, lo que ha triunfado en el medio académico teológico oficial, pues ha sido Karl Rahner, obviamente, Karl Rahner. ¿Por qué? Pues porque nuestro clero, sobre todo la jerarquía y los grandes presbostes, con honrosas excepciones, pues padecen del mismo mal que padecemos el resto, es decir, no son ajenos a lo que aquí llama don Dalmacio la gran herejía. Pasa luego a explicar aquí ya el racionalismo. O sea, hemos explicado la gran herejía y ahora va a empezar a aterrizar este racionalismo en el sentido político. Y el sentido político se divide en dos grandes momentos. Lo que llaman el punto 6.2 de la página 26, la gran revolución, y lo que llaman el punto 6.3, la revolución soviética o la gran contrarrevolución anticristiana. Y estos dos eventos son los que serían la expresión política del racionalismo moderno. En el sentido de la Gran Revolución, cita aquí además a Benedetto Croce, ¿no?, que sería la revolución más grande que haya completado jamás la humanidad, ¿no?, la Revolución Francesa. Y cita al principio de la página 27 la cuestión que los derechos del hombre, luego los derechos humanos, son radicalmente individualistas y fungen de unas nuevas tablas de la ley, que sustituyen, por lo tanto, la voluntad y la razón divina por la voluntad y la razón humanas. Por eso, en el momento, porque esto no se entiende así, si no se explican más cosas, por eso la Iglesia Católica contemporáneamente condenó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. No la condenó porque estuviera en contra del derecho a la vida o a la propiedad, sino precisamente por este motivo, por la disolución del realismo y de la tradición política cristiana que suponía eso. Y la página final de la página 27 pues habla de la gran contrarrevolución, la segunda gran contrarrevolución cristiana, que fue la revolución soviética. Lenin, ¿no?, admirador de los jacobinos, señala, bueno, pues que Rusia no es más que una etapa hacia la revolución mundial y Occidente y el mundo entero siguen pendientes de que esas dos contrarrevoluciones, inversiones del cristianismo. La primera, versión católica romana, la segunda, de versión católica ortodoxa, ambas precedidas por la Reforma, una herejía religiosa. Por lo tanto, según esto, tendríamos estos tres jalones.
para entender la modernidad política. La gran herejía alrededor de la Reforma Protestante y luego, como momentos explícitamente políticos, la Revolución Francesa como la gran contrarrevolución cristiana de la Europa occidental, por tanto de fundamento católico, y la gran contrarrevolución ortodoxa, que sería la soviética. Esto habría que discutirlo hasta qué punto hay unas conexiones sistemáticas de una cosa con la otra, pero desde luego, sin duda, es muy sugerente. Y ya por último, en la página 28, la última de este capítulo, concluye don Dalmacio que la tradición política liberal comenzó a perderse casi definitivamente a medida que prosperaban las teologías más sociales que políticas suscitadas por esas dos contrarrevoluciones, de la mano del modo de pensamiento ideológico, laicista, en el sentido francés, o secularista, en el sentido establecido por el teólogo luterano Gogarten. Por lo tanto, la ilusión, la fantasía, los mitos de ese modo de pensar utópico cratológico reemplazan a la esperanza cristiana. Una peculiaridad de esta religión. Esto es muy importante. Por eso señalaba antes que la política no puede ser simplemente que esté limitada por el derecho y que el gobierno se dedique a intervenir remediando los desequilibrios y corrigiéndolos. Sí, por supuesto que es eso. Pero a mi juicio, y creo que aquí tengo cierto fundamento en lo que apunta don Dalmacio, a mi juicio eso no es suficiente. Es decir, realmente lo que ha transformado políticamente Europa y lo que ha creado la civilización cristiana, no ha sido una política conservadora, por así decirlo, ¿no? O no ha sido solo una política conservadora, sino que ha sido una política, digamos, del espacio público. Ha sido una política que ha sido capaz de tejer realidades, instituciones entre los individuos, creando un tejido enormemente dinámico donde se mezclaban los elementos sagrados, los elementos mercantiles, los elementos universitarios, etcétera, etcétera. Que yo cuando explico un poco esto en mis clases pongo en la pantalla la visión de calle en Google Maps de la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Y ahí trato un poco de explicar cómo esos 4 instituciones, 4 edificios que están en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, la conexión de todos esos, más el mercado que está en el centro, forma el espacio público europeo. Y ahí es el caldo de dinamismo político que va a transformar, va a generar una civilización distinta de la romana y de la griega, y que luego se va a expandir por todo el mundo y sobre todo de la mano de la hispanidad, porque va a ser la modernidad católica, el renacimiento, el barroco español, el que va a expandir la civilización, la religión, la civilización cristiana por el resto del mundo, ¿no? No el colonialismo o el imperialismo de matriz protestante, ¿no? Y en ese sentido, la esperanza cristiana tiene un papel político enorme. ¿Por qué? Pues porque si cogemos nosotros, voy a terminar en breve, si cogemos lo que significa, imaginemos, una catedral, ¿no? Bien, el 99% de las personas que participaron, apoyaron, construyeron, financiaron las catedrales que nosotros vemos hoy jamás las han visto, jamás las vieron, ¿eh? Nunca. Y en ese sentido, ¿qué significa? Pues que un edificio que tranquilamente ha podido costar más de 200 años en ser construido, que los que lo hicieron no lo han visto terminado, implica que la acción humana de aquellos que están haciendo eso lo están haciendo para el futuro. Lo están haciendo porque piensan que va a haber una continuidad histórica de un sujeto político y que ellos que participan en ese esfuerzo no lo van a ver. Es más, ni siquiera a lo mejor sus hijos o sus nietos lo van a ver. Y sin embargo, si hay esperanza cristiana, es decir, si se tiene el pensamiento de que yo cambio mi comportamiento de presente para que otros puedan obtener un bien en el futuro. Claro, en la mera existencia de un edificio como la catedral implica que ha habido un sujeto político que ha continuado existiendo
a lo largo de siglos. Y, por lo tanto, eso es imposible que surja si la esperanza no es algo real en la gente. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo el cristianismo transforma el pueblo y genera un nuevo espacio público y un sujeto político, que serían las naciones. Esto es lo que ha sido erosionado por la modernidad política protestante. Eh, voy a releer la última frase: la ilusión, la fantasía y los mitos de ese modo de pensar utópico-cratológico reemplazan a la esperanza cristiana, una peculiaridad de esta religión gracias a la cual la historia europea, la más intensamente histórica de todas las culturas y civilizaciones, cuya causa efficiens es la intensa historicidad del cristianismo. Entonces, la ilusión, la fantasía, los mitos, se podría decir, las diversas expresiones del racionalismo moderno protestante son lo que sustituiría a la esperanza cristiana como factor político actuante. Y bueno, pues en ese sentido, en este estupendo, a mi juicio, estupendo capítulo de Don Dalmacio, se nos presenta que la idea liberal es realista, por lo tanto es enemiga del racionalismo moderno de matriz protestante, cuyo origen es religioso y cuyos efectos también son religiosos. Así que, bueno, pues esa es un poco mi exposición. Espero no haber sido muy